E em outro informe, família de duas vítimas de tiramento de polícia dos anos passados na altura de Renaissance Marketplace segue com um intento para por lograr desculpa público do governo de nosso país. De programa na rádio na Colômbia, não avisa de acerca do governo de Colômbia com uma petição formal para pedir ao governo de Aruba desculpa na mesa publicamente para a polícia que atira e dos colombianos na mata durante uma detenção à la película durante pleno merdia de centro comercial. Nosso colega Alejandra Forero está contándonos más de tópico aquí. Y continúa el caso de los dos colombianos que fueron abatidos por parte del cuerpo de arresto de la isla en noviembre del año 2012. En primera instancia, después de recopilar los acontecimientos, la Corte falló a favor de los familiares de las víctimas, quienes recibirán una indemnización por lo que se pudo conocer por su abogado en Aruba, el señor David Koch. Pero hoy en declaraciones de la W Radio, una estación de radio en Colombia, el hijo de uno de los abatidos, Ángelo Peralta, le pidió explícitamente a la Cancillería de Colombia, más precisamente al señor Álvaro Calderón, que le exija ellos como ente colombiano al gobierno de Aruba una disculpa formal por los hechos que se presentaron en cercanías a Renaissance Marketplace. En sus declaraciones, Peralta indicó que a esto no se le debe dar un trámite administrativo, ya que se trata de la muerte de sus familiares y por consiguiente quiere un perdón oficial por parte del gobierno de Aruba y un pronunciamiento por esta tragedia que enluta a los colombianos. El canciller, por su parte, indicó que ellos van a hacer todo lo que está a su alcance para exigirle al gobierno de la isla que emitan una disculpa oficial por los actos donde perdieron la vida Benjamín Castro y Andrés Peralta. Esa es la información que tenemos hasta este momento y vamos a ver en qué sigue este proceso en el cual tanto Colombia como Aruba se ven envueltas. Soy Alejandra Forero, volvemos a estudio con más información. Gracias, Alejandra. Nós seguimos que caso aqui de cerca, como que ainda o governo de Aruba não tomou uma decisão formal se lo cumpre a decisão de Corte Civil e paga a família, ou se lo opta para apelar a decisão de Corte Superior. A decisão é da mão ainda do Ministro de Justiça, Mr. Arthur Dowers.